Mis padres me dijeron que no podía llevar a mi esposa al viaje familiar, pero cuando cancelé todo, el drama se desató. Cada año, mi familia ha organizado un viaje que, más que una simple tradición, ha sido una especie de obligación inquebrantable, una regla no escrita, pero firmemente impuesta por mis padres. No importaba lo que estuviera sucediendo en nuestras vidas, si había compromisos laborales, problemas personales o incluso asuntos de mayor relevancia, asistir al viaje anual era una norma que no admitía excepciones. Dejar de ir significaba algo más que una simple ausencia, era casi como declararse en rebeldía contra la familia, una traición silenciosa que se pagaba con miradas desaprobadas y un distanciamiento gradual que ningún miembro quería experimentar. A lo largo de los años, había visto como primos o tíos que, por alguna razón, faltaban a uno de estos viajes, terminaban relegados a una posición incómoda dentro del núcleo familiar. No se les dejaba de hablar por completo, pero las conversaciones se volvían más frías, las invitaciones a otros eventos llegaban con menos frecuencia y, poco a poco, terminaban sintiéndose como extraños entre los suyos. Este año, el viaje tenía un significado especial. No era solo un paseo más, sino la celebración del cumpleaños número 60 de mi padre, lo que lo convertía en un evento de mayor magnitud. Desde hacía meses, mis padres estaban organizando cada detalle, eligiendo el destino con meticulosa precisión y asegurándose de que la lista de invitados incluyera a todos los miembros importantes de la familia. No era solo un viaje, era una reunión en la que estar presente significaba reafirmar el compromiso con la familia, un acto de lealtad que bajo ninguna circunstancia podía ser desestimado. Yo nunca había faltado y, aunque ahora mi vida era diferente, ya que estaba casado, no tenía ninguna razón para pensar que eso cambiaría las reglas del juego. Cuando las primeras conversaciones sobre el viaje comenzaron, mis padres hablaron con entusiasmo sobre la casa que habían reservado, una propiedad espaciosa en un lugar turístico que prometía ser el escenario perfecto para la gran celebración. Me pidieron que confirmara mi asistencia cuanto antes para asegurarse de que todo estuviera en orden con las habitaciones y los planos generales. Les dije que, por supuesto, iría, pero que lo haría con mi esposa, como era lógico. Desde el momento en que me casé, ella y yo éramos un equipo, una unidad inseparables, y no tenía sentido alguno que yo asistiera solo. El silencio que siguió a mi respuesta fue inesperado. Mi madre, quien normalmente era la primera en reaccionar con entusiasmo a cualquier plan, tardó unos segundos en responder y, cuando lo hizo, su tono era diferente, vacilante, casi como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decir algo que sabía que no me gustaría escuchar. Dijo que no estaba segura de que fuera una buena idea que mi esposa asistiera, que el viaje era solo para la familia y que tal vez lo mejor sería que ella se quedara en casa. En un principio, pensé que era un malentendido, que de alguna manera no había escuchado bien lo que había dicho, porque la idea de que mi esposa no estaría incluida en una reunión familiar no tenía ningún sentido. Pregunté a qué se refería con que era solo para la familia, porque mi esposa y yo estábamos casados, éramos familia, y no entendía por qué ella quedaría excluida de algo que se suponía que era para todos. Mi padre intervino en ese momento con un tono más firme, como si quisiera cerrar la conversación antes de que escalara a algo más grande. Dijo que no era nada personal, que no se trataba de excluir a nadie, sino que había ciertas dinámicas familiares que podrían verse afectadas con la presencia de alguien externo. Usó palabras vagas, frases ambiguas que no respondían realmente a mi pregunta, lo que hizo que mi incomodidad creciera aún más. Insistí en que necesitaba una razón concreta, algo que tuviera sentido, pero en lugar de obtener una respuesta clara, mi madre comenzó a repetir que no quería conflictos, que este era un evento para celebrar y que prefería evitar cualquier posible incomodidad entre los asistentes. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto no era una sugerencia, sino una decisión ya tomada. Mis padres no querían que mi esposa fuera al viaje y, por mucho que tratara de obtener una explicación coherente, solo recibiría excusas disfrazadas de preocupación por la armonía familiar. En mi mente, traté de buscar una justificación razonable, algo que hiciera que todo esto tuviera sentido, pero lo único que encontré fue indignación. No podía comprender cómo mi familia, aquella que se había jactado durante años de ser unida, de valorar el amor y la compañía por encima de todo, ahora me estaba pidiendo que actuara como si mi matrimonio no existiera, como si la mujer con la que había elegido pasar mi vida no fuera digna de ser parte de un evento familiar. Mi madre intentó suavizar la conversación diciendo que aún teníamos tiempo para pensar en todo y que no tenía que tomar una decisión apresurada. Dijo que, al final del día, era solo un viaje y que no debería convertirlo en algo más grande de lo que realmente era. Pero para mí, esto no era solo un viaje, era una declaración de prioridades, una prueba de a quien consideraban realmente parte de la familia y a quien no. No tardé mucho en tomar una decisión,
Si mi esposa no era bienvenida, entonces yo tampoco. Cuando se lo dije, hubo otro silencio incómodo. Mi madre repitió mi nombre en un tono de desaprobación, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mi padre, que hasta ese momento había tratado de mantenerse más neutral, dijo que estaba exagerando, que mi presencia era importante y que no debía poner a la familia en una situación difícil por un capricho. Pero no era un capricho y no iba a permitir que lo trataran como si lo fuera. Les dejé claro que no cambiaría de opinión y que si esta era la postura que querían tomar, entonces no contaran conmigo para el viaje. Fue ahí cuando todo se desmoronó. Mi madre me mandó un mensaje largo diciendo que estaba actuando de manera egoísta, que estaba arruinando el cumpleaños de mi padre y que, al final del día, la familia siempre debía estar por encima de todo. Mi hermano me escribió para decirme que no podía creer que estuviera haciendo esto, que si realmente me importaban mis padres, encontraría una forma de solucionar el problema sin tener que cancelar mi asistencia. Pero lo que ninguno de ellos entendía, o tal vez no querían entender, era que el problema no lo estaba causando yo. Lo único que hice fue establecer un límite. Lo que no sabía en ese momento era que esto era solo el comienzo. La decisión que tomé no solo afectaría la forma en la que mi familia me veía a mí, sino que también comenzaría a desmoronar la imagen de armonía que mis padres se esforzaban tanto en mantener. Pasaron un par de días desde aquella conversación con mis padres y, durante ese tiempo, la tensión en el ambiente era evidente, aunque silenciosa. No hubo más llamadas ni mensajes por parte de ellos, como si esperaran que con el paso del tiempo yo reconsiderara mi postura y terminara cediendo. Sabía perfectamente que su estrategia consistía en hacerme sentir la carga de la culpa, en hacerme reflexionar sobre las consecuencias de mi decisión, esperando que en algún momento me rindiera y volviera a ellos con una actitud más sumisa, con la disposición de aceptar sus condiciones sin objeciones. Pero lo que ellos no entendían, o quizás no querían aceptar, era que esta vez las cosas eran diferentes. No era una simple disputa familiar que podía resolverse con una conversación superficial o con un perdón vacío, era un asunto de principios, de respeto hacia mi esposa y hacia mi relación, algo que estaba por encima de cualquier manipulación emocional que intentaran ejercer sobre mí. Sin embargo, la tregua silenciosa no duró demasiado. La primera en romper el contacto fue mi tía, una de las hermanas de mi madre, quien me llamó en un tono que pretendía ser conciliador, pero que en realidad llevaba implícito un intento de persuasión disfrazado de preocupación. Dijo que le entristecía saber que no asistiría al viaje, que todo esto había sido un gran malentendido y que nadie quería excluir a mi esposa de la familia. Según ella, lo único que mis padres intentaban hacer era evitar posibles conflictos, mantener la armonía en la reunión y asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Pero lo que me dejó aún más inquieto fue la justificación que usó para respaldar la decisión de mis padres. Dijo que no era que ellos no quisieran a mi esposa, sino que algunas personas dentro de la familia podrían sentirse incómodas con su presencia y que, por el bien de todos, lo mejor era que ella no asistiera. Esa respuesta solo me hizo sentir más indignación. Le pregunté directamente quiénes eran esas personas que, según ella, se sentirían incómodas con la presencia de mi esposa. Hubo un pequeño silencio, una pausa que me dejó claro que no esperaba que le hiciera esa pregunta. Finalmente, dijo algo sobre que no podía hablar por los demás, pero que lo importante no era quien había dicho qué, sino que debíamos enfocarnos en evitar tensiones innecesarias. Su respuesta me confirmó lo que ya sospechaba, no era una cuestión general dentro de la familia, no era que todos compartieran esa idea, sino que había una o algunas personas específicas que, por alguna razón, tenían un problema con mi esposa y que mis padres, en lugar de defenderla o al menos mantenerse neutrales, habían decidido apoyarlas. Cuando le respondí, mi tono fue más firme que en otras ocasiones. Le dije que si de verdad la familia valoraba la unión, entonces no debería estar dividiéndolos con este tipo de exclusiones arbitrarias, que si había alguien que tenía un problema con mi esposa, entonces lo correcto no era marginarla, sino enfrentarlo y solucionarlo de manera adulta. Su única respuesta fue que estaba siendo muy terco, que a veces era mejor dejar pasar las cosas por el bien común y que, después de todo, era solo un viaje. Le agradecí por tomarse el tiempo de llamarme, pero le dejé claro que mi decisión no cambiaría y que no iba a aceptar una dinámica en la que mi esposa fuera tratada como alguien ajeno a la familia. Después de esa conversación, la tensión no hizo más que aumentar. Mi madre me envió un mensaje esa misma noche, más largo y más directo que los anteriores, en el que básicamente me reprochaba por estar escogiendo a mi esposa sobre mi familia. Dijo que la familia siempre estaba por encima de todo, que las decisiones difíciles a veces eran necesarias y que lo único que estaban tratando de hacer era lo mejor para todos. Me acusó de estar cerrándose al diálogo, de no querer entender su postura,
de no considerar la importancia de la ocasión y de estar causando una fractura innecesaria dentro de la familia. No le respondí. Para ese punto, ya me había dado cuenta de que cualquier intento de razonar con ellos era inútil, porque no querían escucharme realmente, solo querían que me doblegara ante sus términos. Pero las cosas no se detuvieron ahí. A la mañana siguiente, mi hermano me escribió con un mensaje que tenía un tono completamente diferente al de mi madre. No era un reproche directo, pero sí una especie de ultimátum disfrazado de consejo. Dijo que había hablado con mis padres y que, aunque ellos no estaban felices con mi actitud, aún había tiempo de arreglar las cosas. Dijo que podía reconsiderar mi decisión, que todavía tenía la oportunidad de asistir al viaje y que, cuando todo terminara, podríamos sentarnos a hablar con calma sobre el tema de mi esposa. Básicamente, me estaba diciendo que fingiera que nada había pasado, que asistiera al viaje como si todo estuviera bien y que luego, en algún punto indefinido del futuro, podríamos discutir el asunto con una mentalidad más abierta. Fue en ese momento cuando comprendí que lo único que querían era evitar un escándalo. No les importaba realmente lo que yo sentía ni lo que mi esposa pudiera estar experimentando con todo esto, solo querían que mi ausencia no se convirtiera en un tema de conversación incómodo dentro de la familia, que no se notara que había un problema y que la celebración transcurriera sin alteraciones. No iba a darles el gusto. Le respondí con un simple no, sin explicaciones adicionales, sin justificaciones innecesarias. No tenía sentido seguir alargando la conversación, porque la respuesta siempre sería la misma. Después de eso, la comunicación con mi familia se volvió más esporádica, pero cada mensaje que recibía llevaba implícita una intención de manipulación. Primero fue mi madre, insistiendo en que estaba tomando una decisión impulsiva y que aún podía retractarme. Luego fue mi tía de nuevo, tratando de hacerme ver que con el paso del tiempo me arrepentiría de haberme distanciado por algo tan pequeño. Finalmente, mi hermano me envió un último mensaje en el que, sin decirlo abiertamente, me dejaba claro que si persistía en mi postura, la relación con la familia nunca volvería a ser la misma. Para ese punto, ya estaba completamente seguro de que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión y la iba a mantener, sin importar lo que intentaran hacer para hacerme cambiar de opinión. Pero lo que ellos no sabían, y lo que yo tampoco imaginaba en ese momento, era que todo este conflicto estaba a punto de escalar de una forma que ninguno de nosotros había anticipado. El silencio que siguió a mi negativa parecía haber traído un breve respiro, pero yo sabía que era una ilusión. Mi familia no era del tipo que simplemente dejaba pasar las cosas, y mucho menos cuando algo iba a alterar el frágil equilibrio de la imagen que tanto les importaba mantener. Durante los días siguientes, no recibí más mensajes ni llamadas y, aunque por fuera todo parecía haberse calmado, por dentro no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba ocurriendo. La forma en la que mi madre había insistido, la manera en la que mi hermano había intentado negociar conmigo, la intervención de mi tía tratando de suavizar la situación con palabras bien elegidas, todo eso me indicaba que había una razón detrás de la exclusión de mi esposa, algo que aún no me habían dicho abiertamente. Esa certeza se confirmó cuando recibí una llamada inesperada de uno de mis primos. No éramos particularmente cercanos, pero siempre habíamos tenido una relación cordial, sin conflictos ni grandes lazos de afecto. Su tono al hablarme era diferente al de los demás. No llevaba ese aire de superioridad condescendiente con el que mi madre había intentado manipularme, ni la presión pasivo-agresiva que mi hermano había empleado para hacerme reconsiderar mi postura. Parecía genuinamente incómodo, como si estuviera dudando si decirme lo que estaba a punto de confesar. Después de unos segundos de silencio, finalmente lo soltó. Me dijo que había estado escuchando conversaciones dentro de la familia y que, aunque no quería meterse en problemas. Por un instante, quise pensar que era un malentendido, que tal vez mi primo había interpretado mal la situación o que estaba exagerando. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba que todo tenía sentido. Me contó que desde el principio mi cuñada había sido la que más se había opuesto a que mi esposa asistiera al viaje. Dijo que había ido directamente con mis padres a expresar su descontento y que, en lugar de ponerle un alto o explicarle que no tenía derecho a decidir quién iba o no, mis padres la habían escuchado, y, en algún punto, habían decidido tomar su lado. Me explicó que la hostilidad de mi cuñada hacia mi esposa no era algo nuevo, sino algo que había estado creciendo con el tiempo. Recordó varios momentos en los que ella había hecho comentarios despectivos sobre mi esposa a lo largo de los años, comentarios que en su momento pasé por alto porque no les di la importancia que merecían. Mencionó el incidente en la boda de uno de nuestros primos, cuando mi cuñada se quejó de que mi esposa se veía demasiado elegante y que eso la hacía parecer fuera de lugar, como si hubiera intentado opacar a los demás invitados. También recordó lo que había sucedido en Navidad,
cuando mi cuñada hizo comentarios sarcásticos sobre cómo mi esposa siempre quiere ser el centro de atención, insinuando que de alguna manera llamaba la atención en cada reunión familiar. Pero lo que más me molestó no fue lo que mi cuñada había dicho o hecho en el pasado, sino lo que mi primo me reveló después. Me dijo que en una conversación reciente mi cuñada había dejado en claro que si mi esposa asistía al viaje, ella no iría. No lo dijo como una sugerencia ni como una preocupación, sino como una amenaza directa. Y en lugar de desafiarla o decirle que no era su decisión, mis padres cedieron, prefirieron sacrificar a mi esposa antes que arriesgarse a incomodar a la esposa de mi hermano. Sentí un calor de ira subir por mi pecho mientras escuchaba esas palabras. No podía creer lo absurdo que era todo esto. Mi cuñada, una persona que no tenía ninguna autoridad sobre quien era parte de la familia y quien no, había logrado manipular a mis padres hasta el punto de excluir a mi esposa del viaje. Y lo peor de todo era que mis padres, en lugar de defender lo que era justo, en lugar de mantenerse firmes y decirle que no tenía derecho a tomar ese tipo de decisiones, simplemente aceptaron sus condiciones. No dije nada por un momento. Sentí una mezcla de furia y decepción, una sensación de traición que iba mucho más allá de lo que había sentido hasta ese punto. No solo se trataba del viaje, no solo era una cuestión de si íbamos o no, era el hecho de que mis propios padres habían decidido que mi esposa era prescindible, que era más importante complacer a mi cuñada que respetar mi matrimonio. Cuando finalmente respondí, mi voz fue más fría de lo que esperaba. Le agradecí a mi primo por decirme la verdad, pero le dejé claro que si pensaban que me iba a quedar de brazos cruzados, estaban muy equivocados. Después de colgar, me quedé sentado por un largo rato tratando de calmarme, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Pensé en todas las veces que mi cuñada había encontrado formas sutiles de menospreciar a mi esposa, en cómo siempre se las arreglaba para convertir cualquier ocasión en una competencia ridícula, en cómo mi hermano nunca había dicho ni hecho nada para detenerla. Pensé en mis padres, en cómo habían decidido ignorar por completo lo que era correcto, en cómo preferían complacer a una persona tóxica antes que enfrentar un problema real. No iba a dejar que esto se quedara así. Si pensaban que podían manipularme y manejar la situación como quisieran, se estaban equivocando. Esta no iba a ser otra de esas veces en las que simplemente aceptaba lo que ellos querían. Estaba decidido, si ellos estaban dispuestos a mostrarme cuáles eran sus verdaderas prioridades, entonces yo también les mostraría cuáles eran las mías, y esta vez no habría marcha atrás. Los días que siguieron a la revelación de mi primo estuvieron marcados por una sensación de rabia contenida que por momentos se convertía en una determinación absoluta. Sabía que lo que había descubierto no podía quedarse en un simple conocimiento interno, no podía permitir que mi familia pensara que podía tomar decisiones tan desleales sin enfrentar ninguna consecuencia. A lo largo de los años, me habían enseñado que la familia debía estar unida, que la lealtad era lo más importante, pero ahora quedaba claro que esos principios solo aplicaban cuando les convenía. Habían decidido priorizar a mi cuñada, a alguien que no era más que la esposa de mi hermano, sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre mí. No era algo que podía dejar pasar, porque pasarlo significaría que validaba su actitud, que aceptaba que mi esposa no era vista como parte de la familia y que de alguna forma su exclusión era justificable. Durante ese tiempo, evité cualquier contacto con mis padres y con mi hermano. Si ellos no sentían la necesidad de darme una explicación sincera, entonces yo tampoco tenía interés en hablar con ellos. Mi esposa, aunque no lo dijera abiertamente, también notó mi actitud, pero no insistió en preguntar, quizás porque sabía que eventualmente todo saldría a la luz. El detonante de lo que estaba por venir llegó en forma de una llamada inesperada de mi madre. Hasta ese momento, había pensado que quizás, después de todo lo que había pasado, harían un último intento por arreglar las cosas, que al menos intentarían convencerme con algún argumento que tuviera algo de lógica. Pero lo que recibí fue una conversación que dejó en claro que la única razón por la que estaban volviendo a contactarme era para intentar salvar lo que aún se podía. Mi madre comenzó con un tono tranquilo, casi como si quisiera hacerme creer que nada había sucedido. Dijo que esperaba que hubiera tenido tiempo para pensar las cosas con más calma y que esperaba que me diera cuenta de que todo esto se había salido de proporción innecesariamente. Me habló de lo importante que era para ellos que asistiera al viaje, de cómo mi ausencia sería una sombra sobre la celebración, de cómo mi padre realmente quería que estuviéramos todos juntos en su cumpleaños. Por un momento, escuché en su voz el rastro de lo que siempre había sido nuestro vínculo, esa conexión que en algún momento tuve con ella, pero esa sensación desapareció en el instante en que dijo lo que realmente quería decirme. Explicó que, aunque entendía mi punto de vista, no era tan sencillo. Dijo que había otras personas involucradas y que a veces, en las familias,
era necesario hacer sacrificios por la armonía general. Utilizó frases que sonaban calculadas, cuidadosamente escogidas para hacerme sentir que estaba siendo irracional, que era yo el que estaba exagerando. Dijo que si realmente quería solucionar las cosas, lo mejor sería que asistiera al viaje y que, cuando regresara, podríamos hablar de lo sucedido con calma, como si todo esto fuera un simple malentendido que se resolvería con una conversación superficial. La escuché sin interrumpirla, sin darle indicios de lo que estaba pensando realmente. Cuando terminó de hablar, cuando finalmente hizo una pausa esperando que yo dijera algo, pensé que ya no tenía sentido seguir guardándome lo que sabía. Le pregunté simplemente, ¿por qué mi esposa no encajaba en la familia? Hubo un silencio breve, un instante en el que pude percibir cómo el tono de la conversación cambiaba. Antes de que pudiera responder, continué hablando. Le dije que ya sabía que había sido mi cuñada la que había impuesto la condición de que mi esposa no asistiera y que, en lugar de decirles que no tenía derecho a hacerlo, ellos simplemente aceptaron. Le pregunté, ¿por qué, si mi cuñada había amenazado con no ir, no la dejaron fuera a ella en lugar de excluir a mi esposa? ¿Por qué su presencia era más importante que la de la mujer con la que yo había decidido pasar mi vida? No esperaba que lo admitiera, pero lo hizo, aunque de una forma cobarde. Dijo que no era tan simple, que no habían querido crear más conflicto, que las cosas con mi hermano y su esposa eran complicadas y que no querían que el viaje se convirtiera en un campo de batalla. Intentó justificarlo diciendo que no era algo contra mi esposa, sino una decisión para evitar más problemas. Pero lo que no entendía era que al tomar esa decisión, habían demostrado exactamente dónde estaban sus lealtades. Le respondí con la misma calma con la que me había hablado antes, pero con un peso en mis palabras que no dejaba espacio a dudas. Le dije que había tomado la decisión correcta al cancelar mi asistencia y que si ellos creían que podían seguir manejando la familia bajo sus propias reglas arbitrarias, entonces debían estar preparados para vivir con las consecuencias. Le dije que si mi esposa no era parte de la familia para ellos, entonces yo tampoco lo era. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No pasó ni una hora antes de que la noticia comenzara a extenderse. Mi abuela, una de las pocas personas dentro de la familia que siempre había sido neutral en los conflictos, se enteró de lo sucedido y, para mi sorpresa, tomó una postura firme. Siempre había sido la matriarca, la mujer que mantenía a todos unidos, y cuando supo la verdad, se indignó de una manera que nadie esperaba. Llamó a mis padres y les dijo que su actitud era vergonzosa, que excluir a mi esposa por el capricho de mi cuñada era una de las cosas más absurdas que había escuchado. Pero no se detuvo ahí, decidió cancelar su asistencia al viaje como una señal de protesta. Y su decisión tuvo un efecto dominó. Otros tíos y primos comenzaron a cuestionar lo que estaba ocurriendo y, poco a poco, varios de ellos también comenzaron a retirarse del viaje. Lo que mis padres habían intentado manejar en silencio se estaba convirtiendo en un problema mayor. Su plan había sido simple, eliminar el problema excluyendo a mi esposa y esperar que yo aceptara su decisión sin hacer ruido. Pero ahora no solo estaban lidiando con mi ausencia, sino con la de varias personas más que, al descubrir la verdad, decidieron no formar parte de algo tan injusto. El viaje que se suponía que sería una celebración familiar ahora estaba rodeado de tensión y cuestionamientos, y lo mejor de todo era que ni siquiera había tenido que hacer nada más que decir la verdad en el momento adecuado. Las reglas del juego habían cambiado y ahora ellos tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. El caos que se desató después de la conversación con mi madre era algo que ni siquiera yo había anticipado en su totalidad. Durante años, mi familia había logrado mantener la apariencia de unidad, el espejismo de que todo funcionaba con armonía y de que cualquier problema que surgiera se resolvía de manera civilizada. Pero ahora, con la verdad expuesta y con mi abuela liderando una especie de rebelión contra la injusticia cometida, todo ese equilibrio falso comenzó a desmoronarse. Lo que antes había manejado como un conflicto entre mis padres y yo, ahora se había convertido en un problema que involucraba a más miembros de la familia de lo que cualquiera había previsto. Mi ausencia en el viaje ya no era solo un pequeño inconveniente, era un símbolo de algo más grande, una fractura dentro de la familia que dejaba en evidencia lo que muchos ya sospechaban, pero nunca se habían atrevido a confrontar, que mis padres favorecían a mi hermano y a su esposa por encima de cualquier otra relación familiar, incluso la que tenían conmigo. En los días que siguieron, el daño colateral de sus decisiones comenzó a manifestarse de formas que ellos no podían controlar. Mi abuela, al hacer pública su desaprobación y al tomar la decisión de no asistir al viaje, había dejado en claro que esto no era solo un problema mío, sino un asunto de principios. Varios de mis tíos y primos, al enterarse de la verdad, comenzaron a dudar sobre si querían participar en un viaje que estaba tan evidentemente marcado por el favoritismo y la manipulación.
Algunos se comunicaron conmigo directamente, preguntándome si lo que habían escuchado era cierto, si de verdad mis padres habían tomado una decisión tan arbitraria solo para evitar incomodar a mi cuñada. Les confirmé todo sin rodeos, sin tratar de suavizar nada, porque no tenía sentido hacerlo. Si algo había aprendido en toda esta situación era que la única forma de contrarrestar la manipulación era con la verdad, y la verdad por sí sola era suficiente para que muchos reconsideraran su postura. Mientras tanto, mi hermano se mantenía en completo silencio, algo que me parecía extraño considerando su tendencia a querer controlar la narrativa en cualquier situación. Durante todo el conflicto había sido el único que no había intentado llamarme ni enviarme mensajes después de nuestro último intercambio. Sabía que su ausencia en todo esto no era casualidad, que probablemente estaba tratando de mantenerse al margen hasta que la situación se resolviera de una forma u otra. Pero si pensaba que podía simplemente esperar a que todo se calmara sin asumir responsabilidad alguna, estaba equivocado. No fue hasta que la situación se tornó completamente insostenible para mis padres que finalmente recibí una llamada de él. La primera señal de que algo iba mal para su lado fue el tono con el que habló desde el inicio. No estaba calmado ni conciliador como lo había estado la última vez que intentó convencerme de que reconsiderara mi postura. Esta vez estaba molesto, no solo molesto, estaba furioso, y no tardó en hacerme saber por qué. Sin rodeos, me acusó de haber arruinado el viaje con mi actitud. Dijo que todo esto se había salido de control porque yo había decidido hacer un drama innecesario, que si desde el principio hubiera manejado la situación con madurez, nada de esto habría pasado. Insistió en que mi ausencia no era el problema, sino el hecho de que había convencido a otros de seguir mi ejemplo, que se había convertido en algo que debería haber sido una celebración familiar en un conflicto que ahora estaba afectando a todos. Por un momento lo dejé hablar, escuchando cada palabra con la paciencia de alguien que ya sabía exactamente qué responder. Cuando finalmente terminó su monólogo, cuando hizo esa pausa que indicaba que esperaba que yo intentara justificarme o disculparme, respondí con la misma frialdad con la que había hablado con mi madre días atrás. Le pregunté si realmente creía que todo esto había sido causado por mi decisión, o si en el fondo sabía que el problema real había sido la exclusión de mi esposa. Le pregunté si en algún momento había pensado en la posición en la que me había puesto, en cómo me había hecho elegir entre mi familia y mi matrimonio, en cómo no me habían dejado otra opción más que apartarme. Se quedó en silencio por unos segundos, lo suficiente como para que todo esto fuera una cuestión de perspectiva y que si realmente hubiera querido, podría haber manejado la situación de manera diferente. No pude evitar reír, una risa seca y sin humor. Era increíble cómo incluso después de todo lo que había sucedido, aún tenía la audacia de intentar hacerme sentir que la responsabilidad de todo esto era mía. Le dejé claro que su problema no era conmigo, sino con la realidad que ahora tenía que enfrentar. Le dije que si el viaje estaba arruinado, no era por mi ausencia, sino por la decisión que él y su esposa habían tomado al convertir a mis padres en sus cómplices. Que si no quería haber lidiado con las consecuencias, tal vez debería haber pensado en eso antes de permitir que su esposa manipulara la situación a su favor. No respondió inmediatamente, y cuando lo hizo, su tono ya no era de ira explosiva, sino de frustración contenida. Dijo que yo estaba exagerando, que esto no era para tanto, que al final del día seguíamos siendo familia y que debía aprender a dejar pasar las cosas. Pero eso solo confirmó lo que ya sabía. Para él y para mis padres, todo esto nunca había sido un problema real. Lo veían como una disputa menor que eventualmente se resolvería si simplemente dejábamos que el tiempo pasara. No entendían, o no querían entender, que esto no era algo que podía olvidarse o resolverse con una conversación superficial. Cuando la llamada terminó, me sentí más convencido que nunca de que había hecho lo correcto. Mi hermano no me había llamado para tratar de solucionar nada, sino para intentar salvar la imagen de normalidad que tanto le importaba mantener. No le importaba si yo estaba molesto, si mi esposa había sido tratada injustamente o si nuestros padres habían cometido una falta grave al permitir que mi cuñada tomara decisiones sobre quién era bienvenido en la familia y quién no. Lo único que le importaba era evitar que este conflicto siguiera creciendo y que afectara su posición dentro de la familia. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad había salido a la luz y ahora ellos tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Y si pensaban que esto terminaría con una simple conversación, estaban muy equivocados. Pasaron varios días después de aquella llamada con mi hermano, días en los que, a pesar del caos que se había desatado en mi familia, no hubo más que discutir para mis padres y mi hermano. La situación aún estaba lejos de resolverse para ellos. Este conflicto era un problema que debía manejarse, algo que tenía que ser corregido antes de que terminara causando un daño irreparable en la estructura familiar que tanto se habían esforzado en mantener intacta.
Lo supe cuando recibí la llamada de mi madre, esta vez con un tono completamente diferente al que había usado en nuestras conversaciones anteriores. Ya no había reproches, ya no había intentos de manipulación disfrazados de preocupación, ya no estaba esa actitud de superioridad moral con la que había tratado de hacerme sentir que estaba exagerando. Esta vez sonaba agotada, como si el peso de todo lo que había sucedido finalmente hubiera comenzado a afectarla. Dijo que quería hablar, que no quería seguir peleando, que todo esto se había complicado demasiado y que no quería que la familia siguiera dividiéndose por un malentendido. Usó palabras que antes podrían haberme hecho dudar, frases diseñadas para despertar en mí esa parte que, aun a pesar de todo, quería creer que la familia era un vínculo que no podía romperse tan fácilmente. Pero ya no era el mismo de antes, ya no estaba dispuesto a caer en los mismos juegos emocionales que tantas veces habían funcionado conmigo. Le pregunté qué era exactamente lo que quería hablar. Hubo un breve silencio antes de que respondiera. Dijo que mi padre estaba triste por cómo habían terminado las cosas, que no quería que esto afectara nuestra relación a largo plazo, que él solo había intentado hacer lo mejor para todos. Intentó justificarse de la misma manera en la que lo había hecho la última vez, diciendo que habían tomado esa decisión para evitar conflictos, que nunca fue su intención hacerme sentir que mi esposa no era parte de la familia, que solo habían tratado de manejar la situación de la mejor manera posible. Le respondí con calma, con una firmeza que no dejaba espacio para interpretaciones erróneas. Le dije que si de verdad querían arreglar las cosas, entonces la única forma de hacerlo era aceptar la realidad de lo que habían hecho y asumir la responsabilidad de sus decisiones, que lo que más me dolía no era solo que hubieran permitido que mi cuñada decidiera por ellos, sino que incluso después de que todo salió a la luz, ninguno de los dos había mostrado un verdadero arrepentimiento. Su respuesta fue un intento torpe de minimizar las cosas. Dijo que sí, que entendía por qué me sentía así, pero que al final del día la familia debía estar por encima de todo, que todos cometían errores y que lo importante era encontrar la manera de seguir adelante. Me di cuenta de que incluso en ese momento, aún intentaba aferrarse a la idea de que con el tiempo yo terminaría olvidando todo y que eventualmente las cosas volverían a ser como antes. Fue ahí cuando decidí que no tenía sentido seguir la conversación. Le dejé claro que la única forma en la que podíamos empezar a reconstruir cualquier tipo de relación era si ellos reconocían el daño que habían causado y, más importante aún, si pedían disculpas directamente a mi esposa. Le dije que esto no era solo entre ellos y yo, que no se trataba de un problema individual que podía resolverse con una simple conversación, era una falta de respeto hacia la mujer con la que decidí compartir mi vida y si realmente querían demostrar que habían aprendido algo de todo esto, entonces debían comenzar por hacer lo correcto con ella. Hubo otro silencio, esta vez más largo, más pesado. Luego, dijo con un tono derrotado que lo pensaría, que hablaría con mi padre y verían qué podía hacer. No respondí nada más, solo le dije que hasta que eso no sucediera, mi postura seguiría siendo la misma. Colgué sin más. Lo que vino después fue una calma extraña, una sensación de haber cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Mi esposa, que había notado la tensión en mi rostro después de la llamada, se acercó y me preguntó qué había pasado esta vez. Le conté todo, le expliqué lo que mi primo me había dicho, le revelé que había sido mi cuñada la que había provocado todo esto, que mis padres habían tomado la decisión de excluirla solo para evitar incomodidades para la esposa de mi hermano. Mientras hablaba, vi en su rostro una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza y una resignación que me dolió ver en ella. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos antes de simplemente asentir. Dijo que en el fondo ya lo sospechaba, que siempre había sentido que mi cuñada no la soportaba, pero que nunca pensó que llegaría al punto de manipular a mis padres para eliminarla de la familia. Luego, me tomó de la mano y dijo que agradecía que la hubiera defendido, que para ella lo más importante no era si mi familia la aceptaba o no, sino el hecho de que yo había estado de su lado cuando más lo necesitaba. No necesitaba escuchar nada más. Días después, recibí un mensaje de mi madre, un mensaje corto en comparación con los anteriores, en el que decía que ella y mi padre querían hablar con mi esposa. No hubo excusas, no hubo justificaciones, solo una solicitud para poder tener esa conversación. No sé cómo terminará todo esto. No sé si alguna vez podré ver a mi familia de la misma manera, si alguna vez volveré a confiar en ellos como antes. Pero lo que sí sé es que ya no voy a aceptar que mi esposa sea tratada como una extraña, que no voy a permitir que nos vean como algo prescindible. Si quieren que haya una reconciliación, van a tener que demostrar con hechos que realmente están dispuestos a cambiar. De lo contrario, esta distancia que ahora existe entre nosotros no será temporal, será permanente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse.
Nos vemos en la próxima historia.